que ahí no veo yo. Ya no, ahí no va a haber, a ver, solo dice, ¿en qué año nació? ¿Se acuerda en qué año nació usted? Buenas tardes y gracias por concederme esta entrevista. Usted se llama María Concepción Pluachel, ¿es cierto? ¿Cuál es su nombre? Yo nací el 8 de diciembre. El 8 de diciembre. Ya. ¿De qué año? Es que no me acuerdo. No se acuerda. No, ¿Y dónde nació? en mi tierra, en el Anegado. En el Anegado, ya. ¿Y le contaron cómo fue su nacimiento? Madre, ¿Cómo fue su nacimiento? Si nació por con medio... partera. Con partera, ya. Sí, ¿Y cuántos hermanos tuvo? somos 12 hermanos. 12 hermanos. ¿Y recuerda, cómo recuerda a sus padres usted? ¿Cómo recuerdo a mi papá? Mi papá, ¿qué quiere que le recuerde? O sea, ¿cómo lo recuerda? Si su papá era bueno con usted, ¿qué hacía su papá? ¿Se portaba bien con usted? Sí, él portaba bien, aquí murió, aquí está enterrado. Ah, ya. Y vino a buscarme cuando yo me casé de aquí. Ah, él la vino a buscar cuando usted se casó. Sí, me vino a buscar porque mi mamá ya se había muerto. ¿A qué se dedicaba? ¿Quién fue el sustento Trabajó al machete. Ah, trabajaban al machete. ¿Y quién fue el sustento de su hogar? Su papá. ¿Quién fue el sustento de su hogar? ¿Qué fue el sustento? El sustento de su hogar. ¿Quién mantenía el hogar? Ah, mi papá trabajaba al machete como trabajador. Antes los trabajaban era ganando su jornal por día. ¿Y a qué se dedicaba? Eran muy estrictos con usted. La cuidaban, no la dejaban salir. ¿A mí? Sí. A mí me cuidaban, no me dejaban salir. Mantenía una buena relación con ellos. Así había una loma así como acá atrás, pero para arriba que se ve. Y a veces iban a los muchachos por ahí bajando. Y uno que mirara ya estaba. Ya estaban molestos porque... ¿Qué están mirando? Que se viene dice, ¿cómo ya tanto el nombre me he olvidado. ¿Y cómo conoció usted a su abuelito, a sus abuelitos? Mi abuelito llamaba Marcelino Plúa. Su papá se llamaba Marcelino, sí, su abuelito. Mi papá llamaba Marcelino Plúa, y mi abuelito llamaba ¿Cómo se llamaba su abuelito? El papá de mi papá. Llamaba ¿cómo le dije que llamaba mi papá? Su papá se llamaba Marcelino. Sí. ¿Y su abuelito? Mi abuelito llamaba Marcelino también, que mi papá era el primerito y le pusieron el nombre de él. El primer hijo que tuvo. Sí, llamaba Marcelino Plúa. También. Marcillo, ya. ¿Y usted fue a la escuela? Sí. Sí, ¿y la escuela estaba cerca de su casa? Estaba como de aquí al Tamarindo. ¿Cómo iba hasta allí? A pie. ¿En burro, a pie? No, a pie. Allá. Uno tenía que subir así, una loma, y de ahí bajar y para allá caminando. Caminando. ¿Recuerda? Llamaba a los Andes. Ah, llamaba a los Andes, ahí donde iba hasta Sí. ¿Y cómo recuerda? El profesor llamaba, ¿cómo es que era? Ya. Pero era Marcillo, el nombre, el apellido. Ah, y ya. el nombre me olvida. ¿Y cómo se vestía para ir a la escuela? Con uniforme azul la falda y blanca la blusa. ¿Y los útiles escolares cómo eran en ese entonces? ¿Mande? Los útiles escolares, ¿cómo eran? Cuaderno, lápiz, pluma. Un cuaderno para escribir, y el otro para dibujo, y el libro para estudiar. Ya, muy bien. 3 cosas que cargamos. No me acuerdo cómo que llamaba el libro. ¿Y cómo era el trato con sus maestros? ¿Eran molestos o no? Sus maestros. Antes los profesores eran molestos. Molestísimos.
uno que usted viera, así estuviéramos conversando y ellos estuvieran allá. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¿Están conversando o O estudiando? estudiando. Ah, así le decía. Ah, ¿Hasta qué nivel de estudio llegó usted? yo nomás hasta cuarto. Hasta cuarto grado. ¿Y me puede contar una anécdota de aquella época? Mande. Si me puede contar una anécdota de aquella época. ¿Qué le pasó en la escuela? No, nada, porque mi papá era molesto, no, yo ya estaba ya señorita cuando ya no me quiso mandar porque dice que después los cholos andaban enamorando. Mi Por eso. papá era celosísimo. Ya no la quiso enviar a la Era escuela. molestísimo. Ya. Si uno fuera y un estudiante viniera junto con nosotros, que era mi hermano Pedro y yo y mi hermano Agustín, que andábamos, los tres andábamos. Y ya cuando llegaba, ¿cuánto se lo veo acá? ¿Qué venía conversando con ese muchacho? Ya ve, dicen ustedes. A los muchachos que llamaban Agustín y el otro Pedro Plus. ¿Aprendió a leer y a escribir? Ay, aprendí a leer y a escribir hasta 2 años que nomás me estudió. Y ahí como yo estaba ya señorita, dice que no andaba aprendiendo a estudiar para algo, sino para enamorarse. ¿Y quién le enseñó a escribir? ¿Quién le enseñó a escribir? ¿Cómo se llamaba su profesora en aquel tiempo? Llamaba Luciano Marcillo. Luciano Marcillo se llamaba su profesor. ¿Cómo fue su relación con sus hijos? Madre. ¿Cómo fue su relación con sus hijos? Como cualquiera, todos criaban a sus hijos, pero antes no se dejaban así rienda suelta. No. Uno lo mandaba a un mandado a uno y al otro a otro y el otro. Uno lo mandaba a ver agua, el otro lo mandaba a hacer leña para que hiciera y el otro venía trayendo a la casa. ¿Usted era revoltosa en la escuela? ¿Le castigaban? Esos profesores antes eran molestísimos, no había que reírse ni estar así conversando como estamos. ¿A qué le gustaba jugar cuando era niña? Los ponían aquí, las mujeres en un asiento y los hombres allá en el otro asiento. ¿Y a qué le gustaba jugar cuando era niña? ¿Mande? ¿A qué le gustaba jugar cuando era niña? Nosotros nos criamos, nosotros no jugábamos, papá era molesto, no dejaba jugar a nadie, ni a los hombres ni a las mujeres. Ay, mi papá era molestísimo. Ni en la escuela le recomendaba al profesor que no los dejara andar jugando. ¿Encuentras diferencia entre los juegos? Ya lo fuimos con otra estudiante, una amiga, lo fuimos así. Los fuimos son de orinar, que les pedimos permiso. Y por allá estábamos jugando. Y lo que hizo de mamarigón, éramos chinchosos. Profesor, ya está la niña Concia con la niña Isabel. ¿Qué están haciendo? Jugando, dice, están. Y le castigaron. Lo llamó. Entonces, arrodíllense ahí. Y eran arrodillados, que lo hacían arrodillando, era como ahora que le dan bejuco. Profesor, nosotros no estamos haciendo nada. Nada estaba haciendo. Dice que se estaban subiendo en esas matas de café, dice, y tirándose de las matas de café. No, profesor. Venga, Pedro. Dice que no han estado, dice. Sí, profe, estaban arriba de las matas de café y me vieron a mí, se tiraron de las matas de café. ¿Y antes, usted encuentra diferencia entre los juegos que antes había y a los juegos que ahora juegan sus nietos? Ahorita no. Nosotros mi papá, por allá nosotros vivíamos en la montaña. El profesor era pagando que llegaba a una casa y allá teníamos que ir a la escuela. Le pagaban los padres. Sí, pagando. ¿Y les enseñaba? ¿Sí les enseñaba? No, yo, allá en esa tenía ese señor tenía
una casa grande y tenía así ¿cómo se dice? Un cuarto, así, una sala, así como la sala. Ahí enseñaba y los dueños de casa estaban afuera en la cocina y en el cuarto. Y la sala Ya. estaba ahí para los estudiantes. ¿Y qué hacía usted en sus tiempos libres cuando era joven? ¿Mande? ¿Qué hacía usted en sus tiempos libres cuando era joven? Nada, nosotros no hacíamos nada, los mandaban al río a subir agua, teníamos que ir rápido y vuelta a subir. Ah, o sea, solo se hacían las cosas de la casa, Sí, solo todas. mandados, le mandaban Sí. a hacer y no lo haga, Eso, que le sí. castigaban. Nosotros, y que no demoráramos, lo que no. Y el río era como, nosotros vivíamos como allá, esa loma, y veníamos como acá, Al o río, allá, a jalar agua. sí, al agua. ¿Y en Y qué demora, jalaban agua? Y demoran ¿cómo es? En mate, En mate. sí, en mate. ¿Y a qué edad empezó a trabajar usted? Nosotros. Ujú. Nosotros no trabajábamos ya, desde yo me casé tan jovencita para que mi papá era bravísimo, no quería que saliéramos de la casa. Y el que me enamoró me dijo que me fue a pedir con los papás. Y se la llevó. Se casó jovencita. Ya me casé. O sea, usted Yo no me trabajó en casé- ese me tiempo, casé se casó muy joven. De 14 años. Ay, de 14 años. Ya, Mi dice papá que sí no que era trabajó. molestísimo. Llegábamos del agua, los O mandaba sea, trabajaba pero en su casa, usted trabajaba sí. pero en su casa. Cuando ya nosotros estábamos en la escuela y él se iba a hacer leña, dejaba hecho las leñas. Cuando llegábamos, los mandaba a jalar las leñas. Y de ahí los mandaba a bañar y a subir agua. Y el agua era como de aquí a los platanales, que teníamos que ir, y lomas que teníamos que subir. Y con eso al hombro, con esos mates. ¿Y puede contarme cómo le afectó el cambio del sucre al dólar? O sea, cuando uno ganaba en sucre, que usted tenía sus 2 sucres, sus 3 sucres, sus 5 sucres, y al dólar, cuando usted ya tenía plata en ese entonces, ¿cómo hizo para saber que era el dólar del sucre al dólar? Bueno, eso sí, mi papá los puso a la escuela de 7 años, a todos. Ya nosotros ya los dábamos cuenta como... A nosotros no era que uno cogía así como los muchachos de ahora. Mi papá tome un sucre para cada uno de que se iban a la clase. ¿Un sucre? Sí, un sucre. Y del sucre decía, ese para hoy y mañana. No es que... Se gastaba todita la plata. No, es que tampoco, antes no había así como ahorita hay cosas por el estilo. Nosotros estudiábamos como de allá los platanales aquí o de aquí allá. Así estudiábamos. ¿Y en qué ha trabajado la mayor parte de su Nosotros tiempo? teníamos que mi papá pagaba eran los profesores, ahí que aprendimos medio. Mi hermano Pedro sabía más porque a él el padrino se la pidió para ponerlo en la escuela en Jipijapa. ¿Y cómo sacaron adelante a sus hijos? ¿Cómo sacó adelante a sus hijos? ¿Cómo salieron adelante? Trabajando. Mis hermanas. Usted. Por eso digo mis hermanas. Trabajando, por allá se trabajaba nomás a puro el machete, ya le enseñaba mi papá a trabajar. Y a nosotros si había de hierba de arroz, los mandaba con mi mamá, nosotros las mujeres. Era yo y mi Aleja, dos mujeres. Las demás se lo gozaron porque ya de ahí ya no hubo cosechas por afuera. Mande. Nosotros los que... Ya voy. Nos dimos, niña Reina y don Pedro y Aguchito, 4 Ya. éramos que... ¿Y cómo
Usted, en los cambios políticos de nuestro país, ¿cómo era la vida antes? ¿Usted se acuerda de la dictadura que había antes? ¿De qué? De la dictadura, ¿Qué es eso? de la los cambios pues de nuestro país, los cambios políticos. Ah, no, yo no me acuerdo. No. No me acuerdo. Ah, ya. Sí, pues, ¿Y no recuerda cómo afectó el cambio a la democracia? ¿Recuerda que había de durante el estudiar, conflicto sí, me de la acuerdo, guerra de porque Cenepa? nosotros aprendimos medio a leer porque mi papá pagaba para nosotros ir a la escuela como de aquí allá a los platanales. Y así pagaba él, el profesor, o si no, un año estuvo ahí en la casa un profesor. Ya, ¿y usted recuerda a qué edad se enamoró por primera vez? Yo me enamoré jovencita porque mi papá era molestísimo. Y se fue, que se casó, Sí. se fue con su novio. Había una tía y ella me insistió, dice, cásate si te quieres de muchacho, y si ándate con él. Yo me fui hecho la bruta, como que iba